En el siguiente video veremos un resumen de lo aprendido hasta el momento en la unidad de geometría. Antes de comenzar, recordaremos los conceptos básicos de esta unidad. El primer concepto importante corresponde al punto, siendo este quien nos va a permitir ubicar cualquier lugar en un plano, y para nombrarlo debemos utilizar una letra mayúscula. Otro concepto importante corresponde a la recta. La recta es un conjunto infinito de puntos que se extiende en ambas direcciones. Podemos reconocer que se extiende en ambas direcciones porque poseen esta flecha en los dos sentidos. La semirrecta o rayo es un conjunto infinito de puntos, pero se extiende solamente en una dirección, es decir, posee esta flecha solamente en uno de sus extremos. Y finalmente tenemos el segmento, que corresponde, al igual que los elementos anteriores, a un conjunto de puntos, pero no es infinito, ya que posee un principio y un final. Al clasificar las rectas podemos encontrar dos tipos diferentes. La primera, correspondiente a las rectas secantes, son aquellas que se intersectan, se cortan o se juntan en algún punto. Dentro de las rectas secantes encontramos las perpendiculares, que ustedes podrán reconocer con este símbolo, que es una T invertida. Las rectas perpendiculares forman ángulos de 90 grados. Por otro lado, las rectas secantes también pueden ser de esta forma, es decir, que se intersectan en algún punto, pero no forman un ángulo de 90 grados, solo se juntan. Tenemos también las rectas paralelas, que son aquellas que se prolongan indefinidamente y siempre poseen la misma distancia, es decir, nunca se van a juntar. En pocas palabras, las rectas secantes son las que se juntan en algún punto y las rectas paralelas las que nunca se van a juntar. Ahora recordaremos qué son los polígonos. De estas tres figuras podemos asegurar que el número 3 es un polígono. ¿Por qué? Porque es una figura cerrada, que posee líneas rectas y que es plana, es decir, es una figura 2D, en dos dimensiones. Entre los elementos que poseen un polígono encontramos el lado, que son las líneas cerradas que forman una figura, el vértice, que corresponde a la unión entre dos lados, al ángulo, que será el espacio que encontramos frente a nuestro vértice, y a la diagonal, que es la unión entre dos vértices. Los polígonos podrán clasificarse de dos formas, una según su forma y otra según su número de lados. Según su forma encontraremos los polígonos regulares, que corresponden a las figuras que poseen lados del mismo tamaño, mientras que los polígonos irregulares son aquellas figuras que tienen lados de diferente tamaño, o al menos uno es de tamaño diferente. Por otro lado, la clasificación según el número de lados corresponde al nombre que se le entregará a una figura por la cantidad de lados que posee. Por ejemplo, una figura de 3 lados se denomina triángulo, una figura de 4 lados se denomina cuadrilátero, de 5 lados pentágono, de 6 lados heptágono, de 7 lados heptágono, y así encontraremos un nombre para la figura que tenga cierta cantidad de lados. Ahora, atención. Podremos encontrar figuras que sean cóncavas o convexas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una figura será convexa si al trazar sus diagonales, todas ellas quedan dentro del polígono. Todas las diagonales están dentro del polígono. Y un polígono será cóncavo si al menos una de sus diagonales queda fuera. Por ejemplo, acá tenemos una diagonal dentro del polígono, pero esta diagonal está fuera del polígono. Por lo tanto, si la diagonal queda fuera, es un polígono
cóncavo. Si todas sus diagonales están dentro, entonces es un polígono convexo. Ahora nos vamos a detener en unos polígonos específicos, que son los cuadriláteros. ¿Qué es un cuadrilátero? Es un polígono que posee 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos. Encontramos cuadriláteros como el siguiente: cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio o trapezoide. Todas estas figuras tienen 4 lados, 4 vértices y también poseen 4 ángulos. Los cuadriláteros podrán clasificarse en paralelogramos, figuras que poseen 2 pares de lados paralelos, y no paralelogramos, donde encontraremos los trapecios que poseen un par de lados paralelos y los trapezoides que no poseen ningún par de lados paralelos. Si nos detenemos en los paralelogramos, la característica principal es que posee 2 lados paralelos. El cuadrado, rectángulo, rombo y romboide corresponden a los paralelogramos. Es decir, si proyectamos estas líneas, jamás se van a intersectar. Lo mismo pasaría con aquellas líneas que están frente a estas figuras. Por ejemplo, estas jamás se van a intersectar. El cuadrado posee 4 ángulos rectos, al igual que el rectángulo, que también posee 4 ángulos rectos, es decir, miden 90 grados, mientras que el rombo y el romboide no poseen ningún ángulo recto. Los cuadriláteros también se pueden clasificar en no paralelogramos, es decir, no tienen 2 pares de lados paralelos. El trapecio solo posee un par, mientras que el trapezoide no posee ninguno. El trapecio posee un par de lados paralelos, es decir, estos lados jamás se van a intersectar. En cambio, estos lados, si los proyectamos, en algún momento se van a juntar. Por lo tanto, el morado es el único lado paralelo que posee el trapecio. Por otro lado, el trapezoide no posee ningún lado paralelo. Es decir, si yo proyecto este lado, en algún momento se va a juntar con este. Si yo proyecto este lado, en algún momento se va a juntar con el del frente. No posee ningún lado paralelo. Este es un pequeño resumen de lo que entrará en el test del día miércoles. Es importante que tengan todas las guías hechas y que vayan repasando con las grabaciones de la profesora o también con los videos, links interactivos y guías que la profesora ha subido al Classroom.